Eso se trata. Hoy vamos a iniciar una nueva sesión. Esta sesión vamos a ponerle cerrando el círculo. Y vamos a tratar un tema que para mí es muy importante, que tiene que ver con la parte emocional de los pacientes. Es decir, cómo trabajar el área emocional. Porque siempre estamos hablando del corazón, la parte de la respiración y la parte física. Pero el ser humano también tiene emociones, ¿verdad? Sí. Tiene emociones que el médico misionero tiene que aprender también a trabajar con las emociones. Pero las emociones, y como médicos, nosotros debemos trabajarlas de una manera espiritual. ¿Será que hay una psicología espiritual en la Biblia que nos pueda ayudar a que los pacientes puedan, digamos, mejorar en su esfera emocional? ¿Existirá? Sí. Sí. Bueno, hoy precisamente vamos a trabajar con eso. Y cuando estábamos en la mañana hablando del toque de la fe, esta señora que se acerca al manto de Jesús tenía una serie de dificultades emocionales, ¿verdad? El libro El Ministerio de Curaciones explica de que ella estaba como desesperada, estaba además de eso angustiada, deprimida, y ella estaba necesitada del toque de la fe. Y dice que se abrió paso en el medio de la multitud. Hoy nosotros vamos a tratar de ver cómo mejorar nuestro estado emocional y nuestra autoestima, pero desde un punto de vista espiritual. Es decir, cómo mejorar nuestro estado emocional y nuestra autoestima. Pero primero voy a hacerles una pregunta. ¿Qué cosa es el estado emocional? Es decir, ¿qué ustedes consideran que es el estado emocional? A ver. Es como la actitud de la persona ante la circunstancia que está viviendo. ¿Cómo lo está tomando? Tiene esperanza. Sabe que va a salir de la situación. No voy a salir, me voy a morir, no voy a recuperar. Eso, esa palabra. ¿Cómo estoy actuando ante lo que se está pasando? Muy bien, es como un estado mental que tiene el paciente en la circunstancia en la que se encuentra. A ver. Es una forma de expresión de la persona y de sentir la persona de acuerdo a las circunstancias. Muy bien, de acuerdo a las circunstancias. Es decir, cómo se siente el paciente. Porque una cosa es que yo esté enfermo, de una, digamos, que tenga un problema en la pierna o que tenga un problema en el corazón. Pero, ¿cómo influye eso en mi estado anímico? Y hay personas, por ejemplo, que enfrentan su enfermedad con un estado de ánimo un poquito más fuerte que los demás, un estado de ánimo elevado, ¿verdad? Pero hay otras que tienen la tendencia a deprimirse. Ahora, la pregunta es, ¿de qué depende entonces mi estado emocional? Del contexto en que yo me desempeño. Del contexto, Glenda decía de la actitud, y es muy importante. ¿Qué cosa es la actitud? Bueno, es la expresión anímica de cada persona. Es el estado de ánimo. La actitud puede ser positiva o negativa. Y de la información que tenga en su cerebro también. De la información que tenga en su cerebro. Bueno, de lo que ve también. La actitud es la predisposición, señores, que uno tiene ante determinada circunstancia. Por ejemplo, si tú estás de una forma positiva, tienes una actitud adecuada ante las circunstancias. Pero si estás, digamos, apagado, ¿cómo estará tu actitud? En bajón, ¿verdad? Claro. Ahora, la enfermedad, la sanidad depende también de nuestra actitud. ¿Qué les parece? Solo una sugerencia. Si me viene a la mente precisamente en esta
prácticamente un mes que pasé yo con mi hermano, eso pasó. Y realmente me viene al recuerdo porque estaba encerrado entre 4 paredes, yo y mi hermano, y realmente no sabía cómo superarlo eso. Porque veía a mi hermano tirado, y yo, ¿cómo actuar? ¿Qué hacer? Porque no he encontrado a nadie más con quien decir nada. Entonces no sé cómo superar eso. Muy bien, muy bien. Muy buen ejemplo. Atiendan acá, porque esto es de la vida real. Miren, un médico misionero entra en la cama de un enfermo, tiene que entrar preparado y con una actitud siempre que esté en correspondencia con la palabra del Señor. Como Jesús, ¿cuál era la actitud de Jesús ante los enfermos? A ver, él llegaba y decía, pobrecito, ay, mira, esta enfermedad lleva así. ¿Cómo entraba Jesús al cuarto del enfermo? ¿Quieres ser sano? Tu fe te ha sanado. ¿Cómo ustedes ven esa actitud? Positiva. Firme, con Él no se dejaba transmitir esa influencia del enfermo. Él era el que transmitía la influencia. Raudales de sanidad salían de él. ¿Ves? Entonces, para poder tú tener esa actitud, tienes que estar en oración. Porque si no, como Manolito entra al cuarto del hermano, empieza a llorar. Dice, bueno, está muy bien. No te critico, Manolito. Y ahí hay que trabajar sobre la actitud. ¿Ves? Es decir, cuando tú eres un mensajero del Señor, una mensajera, tienes que estar muy bien preparado para entrar en el cuarto del enfermo. Porque si no estás bien preparado, entonces te va a coger, ¿qué cosa? La influencia de la enfermedad y finalmente te va a penetrar y esa influencia va a hacer de que tú no puedas atender al enfermo, no estés apto, porque tú mismo tienes conflictos internos, emocionales. Entonces, ¿cómo un enfermo va a tratar a otro enfermo? Imposible. Entonces, se enferma más todo. Entonces, la idea es que es muy importante para cambiar el estado de ánimo, nuestra actitud. Bien, ahora, segundo elemento muy importante, la voluntad. La voluntad. ¿Qué cosa es la voluntad? Querer, ayudar. Querer, muy bien. El querer. Muy bien, mi hermano querido. Es decir, querer y hacer. A ver, vamos a ver. Yo puedo tener determinadas aptitudes. Esta aptitud es con P. ¿Qué cosa es la actitud con P? Aptitud. Que está apto. Que está apto, que puedes hacerlo. Sí. Que puedes hacerlo. Y que está dispuesto también a hacerlo. Esto es otra cosa. La disposición implica la voluntad, el querer hacerlo. Por ejemplo, la hermana Rosario. ¿Es buena cocinera, sí o no? Sí. Si la hermana Rosario es buena cocinera, ella tiene la aptitud para hacerlo. Pero otra cosa es la actitud. La actitud tiene que ver con la voluntad de hacerlo. Ahora, la hermana puede tener deseos de cocinar. Si tiene deseos de cocinar, esa es la actitud, la voluntad. Pero si no quiere hacerlo, aunque ella esté bien preparada y no quiere hacerlo, pues no lo va a hacer. O no puede. Ella está apta para hacerlo, pero no quiere hacerlo. O no pueda. O no puede hacerlo en este momento, o no esté dispuesta. Pero cuando uno va a atender a un paciente, uno tiene que tener la aptitud, es decir, tienes que estar preparado, pero también tienes que estar dispuesto. Las dos cosas. Y la actitud con C lleva voluntad. Es decir, ante un paciente uno tiene que tener la voluntad de hacerlo, pero tiene que estar también preparado. Porque si no, el estado de ánimo del paciente le gana al médico. Y si te gana al médico, entonces ahí no estás preparado para ayudarlo. Una paciente, por ejemplo, que está inestable desde el punto de vista emocional y un médico poco preparado o con una actitud ambivalente, que si la hago o no lo hago, entonces el médico se descalifica y la misma paciente le dice, ay no, por favor, no. Yo quiero a la hermana Rosario, por favor. Tráigame a la hermana Rosario.
Porque esta persona, por favor, no me satisface. ¿Y por qué? Porque la persona sea mala. No, porque no tenía la actitud ni tampoco tenía la actitud. Entonces, ambas cosas deben ir unidas para poder ayudar al paciente en ese estado emocional. A ver, la mujer que tocó el manto de Jesús. Esta mujer, ¿cómo tenía la actitud? Es decir, quería ser sana, Sí. tenía la voluntad. Sí, porque ella decía, si tan Si solo tan tocas. solo tocas. Sí. Entonces, eso es un elemento importante de la fe. De la fe. La persona que tiene la actitud va con fe al enfermo. Ahora, vamos a ponernos del lado de allá. Vamos a ponernos ahora de la parte del enfermo. Ahorita Manolito decía, ¿cómo puedo ayudar a mi hermano? ¿Cómo puedo yo ayudar a mi hermano? Ya sabemos que hay que tener la voluntad, hay que tener determinada actitud. Eso es importante. Ahora, digamos el enfermo. ¿Cómo podemos ayudar a una persona que, por ejemplo, está deprimida? ¿Qué le pasa a una persona deprimida? A ver, ¿cómo funciona una persona deprimida? No tiene ánimo de nada. Está bajoneado, no tiene, Negativo. Ni comer, todo es malo. La actitud negativa. tiene una actitud negativa, no Tristeza. quiere comer, No quiere está vivir. triste, No Baja quiere vivir. autoestima. tiene baja autoestima, está melancólico, muy bien. A Muy bien. veces llora. Vamos a Todo situarnos. les parece mal. Muy bien, vamos a ver cómo piensa, una persona deprimida para poderla ayudar. Porque nadie puede ayudar a otra persona si verdaderamente no conoce cómo funciona el área mental. Es muy difícil. A ver, una persona deprimida tiene la tendencia a hablar, a conversar o a estar callado. Estar callado. Número uno, la persona, poca comunicación. Segundo, la persona deprimida, ¿le gusta hacer las cosas o no? No. Es decir, poca actividad, ¿verdad? Desanimado. Está desanimada. La persona deprimida, ¿disfruta o no? No. Está, como decía el hermano, aislado, con tendencia al llanto, a no querer compartir. Y una pregunta, ¿algunos de ustedes se han sentido con estas características? ¿Sí o no? Yo he encontrado. A veces, No. Yo he sí. encontrado gente. Doctor, Muy bien, yo me he estoy encontrado personas enojado. así. Yo he visto personas que están deprimidas, pero lo expresan con enojo. Con enojo también es posible. Ahora, la pregunta es, ¿cómo podemos ayudar a una persona en este estado de ánimo? Primero vamos a analizar un poco, como decían por acá, tiene la autoestima baja. ¿Y qué cosa es eso de la autoestima baja? Que yo no Se sirvo ve para feo, nada. no sirve. No sirvo No se para valora a sí nada, mismo. no se valora a sí mismo. mismo. Claro. A ver, la palabra Todo negativo. autoestima Ujú. tiene que ver con el valor personal. Ujú. ¿Sí? El valor personal. Pero lo que yo pienso acerca de mí mismo, porque Sí. es autoestima, Sí, es sí. decir, lo que yo pienso de mí. Ahora, la gran pregunta es la siguiente: ¿cómo podemos mejorar nuestra autoestima? ¿Cómo se mejora la autoestima? Yo me mejoro mi autoestima así de ¿Y de sencillo. qué manera? Bien sencillo. A ver, Primero, yo me doy cuenta que Dios ha creado todo lo que se ha creado en la tierra. amén. Y que gracias a la misericordia Él me permitió a mí nacer. Y ahora Él me empuja, me mueve a que venga a tomar clases para levantar a la gente la autoestima. Decirle que Dios es el creador y que de Él depende todo. Y si nosotros nos ponemos en manos de Él, todo es para arriba. Muy bien, muy bien. Yo así me alzo yo Interesante. y le alzo a la gente también de esa manera. Interesante. Él conecta su autoestima con el valor que Dios le da. Con el valor que Dios le da. Si Que Dios me murió ama, que Jesús murió por mí, imagínate. entonces yo soy valioso. Ahora soy valioso para Dios. Yo soy valioso. Ahora imaginemos al paciente. ¿Cómo piensa un paciente con una autoestima baja?
Que no es como decían, valioso, que ya no soy valioso, no sirvo no para valgo, nada, soy inútil. soy un inútil. ¿Y será que un cristiano puede sentirse así? No, No, no. no. Bueno, debería, les voy a decir que no debería, pero sí hay cristianos Sí pasa. que les sucede esto. Es decir, nosotros tenemos y vamos a tener el privilegio de trabajar con personas con la autoestima baja, pero también dentro del pueblo de Dios. Ahora, pensemos por un momento, ¿qué cosa es esto de que yo no valgo, de que yo no sirvo? ¿Cómo comenzó? ¿Cómo comenzó en la persona? Porque es bueno saber cómo comienza algo, ¿verdad? Desde la niñez, muy bien. Desde Tiene la niñez. antecedentes. Tiene antecedentes en la niñez, Sí. porque lo que cimenta nuestra personalidad muchas veces son las creencias, y las creencias comienzan desde que somos niños. Por ejemplo, un padre que le dice a su hijo, apréndete bien la lección, es que no sirves para nada. ¿Qué le pasa a ese niño a medida que va creciendo? Así va creciendo con esa No idea. sirve para nada. Y entonces llega un momento en que cuando va a hacer la lección, bueno, si mi papá dice que yo no sirvo para nada, ¿para qué voy a hacerlo? Bueno, Sí. Y les cuento, hermanos, que a mí me pasó eso. Lo he contado, hermano. A la Mi mayoría. papá me dijo eso. No sirves para nada. Ah, bueno, si no sirvo para nada, perdón. Me voy a donde sirva para algo. Y me fui. Y ahora estoy aquí, aunque no lo crean. Bueno, Así. estamos hablando de la A mí me niñez. pasó eso. Acuérdense que estamos hablando de la niñez. Cuando somos niños, cuando somos niños, no tenemos para dónde ir. Pero yo ¿Cuándo le pasó él se eso? fue a los 13 Sí. años. Pero yo Sí. me fui. Hermano, Bueno, ya ahí estás ya un poquito Una más. excepción ahí ya, también, ahí ya. hermano, yo creo que usted Muy tiene bien. un Entendí. Oiga, hermano, testimonio. pero sí, Ya. sí es verdad lo que ustedes dicen. Por ejemplo, yo no me crié con papá ni mamá. Y me crié con los tíos de mi papá y de mi mamá. Entonces yo me crié con ellos. Y bueno, papá era, se puede decir, malo conmigo. Mi mamá me cuenta por qué yo, cuando venía papá, yo ya no quería estar ahí. Dice que cuando yo era pequeño lloraba mucho y papá me cogía y me metía en un tanque ahí, me agarraba de los piecitos y me metía ahí y me sacaba y ya yo que ya. Entonces cuando yo veía a papá yo quería salir corriendo, pero era un niño, yo ni me acuerdo, no. Pero dice que ya a los 2 años, pues, un día se lo pescó mi tío, el que me crió, y le ha dado una paliza a su hermano. a mi papá, el tío. Hasta hoy está Lucho contigo, hoy me lo llevo. Y me llevó a vivir con él. Y luego, pues, ellos me daban todo allá y yo no sufrí ahí. Pero yo crié con una enseñanza que ellos implantaron en mí, ¿no? Por ejemplo, a mí, desde que yo me acuerdo y era niño, siempre mi regalo para Navidad era la pistola, la subametralladora la del año que me compraban. Entonces, hermano, yo me fui criando con eso. Y yo a los 8 años ya andaba por ahí trabajando en el arroz con el tío y todo eso. Y mi primer meta fue una bicicleta. Y ya tuve la bicicleta, me la compré. Pero luego la meta que yo tenía era tener un arma de verdad. ¿Ah? ¿Por qué? Porque a mí me criaron con eso. O sea, a mí nunca me compraron un carro. A mí me compraban las mejores armas, porque mi tío era un hombre que era aficionado a las armas. No era un hombre malo, pero él en su casa tenía la mejor pistola y eso. Pero yo, a los 12 años, mi meta fue mi pistola. Cosa que a los 16 años yo tenía mi mejor pistola, hermano. Porque trabajé para cargar mi pistola. Y yo siempre llevaba mi pistola. Yo pensé que la cargaba el acá. ¿Qué va a sacar? Bueno, Yo cargaba siempre esa yo quisiera hacer una pregunta. Ustedes ven cómo influye en la infancia, la crianza, las creencias de nuestros padres o de nuestros tutores, en este caso como el tío, influyen ya después de adultos e incluso en nuestra conducta. Porque
todo se cimienta durante la infancia. Todo se cimienta durante la infancia. Ahora, hay una cosa importante. No es solo que tú no vales. Es también en donde ponemos el foco. Por ejemplo, hay padres que enseñan a sus hijos a que el hijo pues es merecedor de todo. Y le empiezan a regalar pues de todas las cosas. Aunque no sepan de dónde sale, pues ay, mi hijo quiere una moto, la moto. Quiere unos tenis, los tenis. ¿Qué pasa cuando la persona va creciendo? ¿Se acostumbra a qué cosa? A que todo se lo den. ¿Y eso cómo influye en la conducta? ¿Cómo influye en la conducta? ¿Cuál es la conducta o el comportamiento de las personas así? Suyo. Todo para mí. Supera suyo. Una persona egoísta. Muy bien. ¿Y puede esto transformar el estado de ánimo? Sí. Ajá. ¿Cómo van a ser nuestros pacientes? ¿Ustedes han tenido la oportunidad de ver personas enfermas de esta manera? ¿Cómo se comportan? ¿Cuál es el comportamiento? Tengo un testimonio al lado. Pero espérate, vamos a... ya, vas a hablar de Andresito. Sí. Él se cayó a los 2 años. Bueno, nació con parálisis intrauterina y no podía caminar. Pero a los 2 años comenzó recién a caminar. Se cayó y le dio la meningitis. Cuando él le dio la meningitis, estuvo 2, casi 3 semanas en coma. Y salió del coma. Pero salió, yo me di cuenta que los médicos allá, como él se había lastimado, o sea, roto las piernas, la clavícula, el brazo, porque cayó rodando por las escaleras. Entonces yo vi que los médicos de allí, de diferentes especialidades, iban y le hacían tracción en las piernas, le hacían ejercicio y todas esas cosas. En mi idea yo decía, bueno, si él está en coma, a lo mejor se muere, ¿y para qué le vale todo esto? Entonces yo le decía al doctor, le digo, ¿por qué le hace las reacciones? Le duele. No, dice, ahorita es la oportunidad de hacerlo, porque está pequeñito y él también está en coma y no siente como si estuviera consciente. Como estuviera consciente. Bueno, y eso se me quedó a mí. Cuando ya salió del coma, pensábamos que no iba a caminar. Y yo, camina. Mire. Y luego, después de eso, cuando ya salió, lo llevamos a la casa, tuvo más o menos unos casi 3 meses las vacaciones, estuvo en interno allá. Cuando llegó a la casa, doctor, ahora sí fue el trabajo de casa, de hogar. Entonces venían los amigos, ay, él es el enfermito. No le digo, no, mi hijo no está enfermo, porque lo veían que él babeaba, tenía rinitis, bueno, se tropezaba, obviamente que no es que caminó muy bien, pero ahí fue el trabajo nuestro. Entonces, en la casa todas queríamos que él camine, que él razone, que él entienda, que él sea igualito tratado como los demás. Entonces, yo no lo traté como un enfermo, lo traté como un niño sano. Y todos le decían, ñaño, tú puedes, tú puedes. Cuando él iba, por ejemplo, a recoger la basura, te falta acá, tú puedes. Y tropezaba y se caía. Y tú puedes, ñaño, recoge la basura. Y así en la casa. Hermano, todo fue un trabajo en equipo de la casa. Pero él no fue un enfermo. Y le decíamos, tú puedes todo. Es la actitud. Nosotros, y todo con firmeza, hermano. A tal punto que ahora él es el que trabaja y él es el que me mantiene. Y él dice, yo soy el que trabajo, dice, y yo soy el que te mantengo. Le digo, mi hijito, no vaya, estás delicado. Dice, no mami, yo no estoy delicado, me dice. ¿Quién te va a mantener? Me sabe decir siempre. ¿Quién es el que te mantiene? Ya, es la actitud de mí. Muy bien, muy bien. Qué bendición. Qué bendición lo que acabamos de escuchar. Qué aprendizaje para todos nosotros los que tenemos hijos o todos los que tenemos. Asimismo tenemos que trabajar nosotros con los pacientes. Es decir, ponerle mucho empeño y decirle, tú sí puedes. Porque el paciente en su mente muchas veces lo que tiene es, yo no puedo, yo no soy suficiente. Y eso es lo que hace que su estado de ánimo decaiga y precisamente la enfermedad
muchas veces ocupa la mente de la persona. Si Muchas nosotros gracias. tuviésemos esa actitud, Ahora, muchos enfermos se levantarían de sus camas simplemente por la actitud que uno mantiene. eso quiero Y decir. esa era la actitud de Cristo. Esa misma era la actitud de, vamos, ¿qué le decía Jesús le dijo Jesús al paralítico? Vamos, yo te voy a ayudar. No, No. levántate, le dijo. Toma tu lecho y anda. Y anda. Sí. ¿Qué clase de actitud? A un paralítico decirle, toma tu lecho y anda. Es decir, qué orden, qué actitud, qué fortaleza mental, Firmeza. qué firmeza, qué comunión con el Padre. Entonces, esas son las cosas que nosotros necesitamos para poder ejercer este campo donde estamos en la Bueno, que yo obra creo médico que, misionera. yo creo que también algo muy importante que nosotros debemos notar es que cuando nosotros realmente nos encontramos con nuestro Dios, nuestra vida cambia para siempre, ¿no? Y estamos dispuestos a ayudar, a servir, porque eso fue lo que vino a hacer nuestro amado Jesús. Yo pues cuando entendí el mensaje del Señor, yo dejé todo, hermano. Yo puedo haber sido, por eso yo digo, el Señor pues escoge de lo peor, Nada más bien. hermanos. Y de verdad que le agradezco al Señor porque a través de sus escritos y de lo que he leído, lo poco que he leído, porque me considero que no sé nada, leí los escritos de profecía y leí que nosotros debemos de tomar en cuenta hasta el juguete que le compramos a nuestros hijos. Claro. Entonces, cuando yo viví lo que viví, dije, Señor, gracias porque te conocí, porque a mis hijos, mientras yo viva, nunca les he de comprar un arma como juguete. Por la experiencia. Nunca. Y no lo hice gracias al Señor. Amén. De ahí, pues, un carrito, algo así, sí. Pero lo que es importante cuando uno se encuentra realmente con el Señor. Amén. Y Tengo le ruego- un testimonio con mi esposo, hermano, Espérate, ahora. hermana, y estábamos por escuchar a Ah, Rosario. ya, Darle es el cierto. tiempo a los demás para que puedan participar. Sí, y gracias a lo que el doctor decía de cómo nosotros tenemos que impartir ese ánimo al paciente, ¿no? Estamos hablando ya, estamos preparándonos como médicos misioneros y tenemos que estar en esa. Muchas veces cuando nosotros le decimos al paciente, tú sí puedes, levántate, hazlo, ¿no? Como el caso del paralítico, que se le dijo, al paciente no le gusta eso. ¿Por qué? Porque si es un paciente que está con una emocionalmente, ¿no? Caído. Debilitado emocionalmente, entonces generalmente al paciente no le va a gustar que nosotros le digamos, tú sí puedes, hazlo. Hay muchos pacientes que se enojan y se ponen bravos porque ¿cómo se le ocurre? Si yo estoy enfermo, si yo no puedo, siempre la actitud del paciente muchas veces va a ser yo no puedo. Siempre está esperando que le hagan. No, pues usted tiene que ayudarme, usted tiene que moverme, usted tiene que llevarme. Entonces es una emoción que nosotros tenemos que, de pronto es un choque, ¿no? Nosotros vamos con la actitud de decirle, sí, tú sí puedes, pero el otro hasta me alza la voz o bueno, cualquier cosa. Y nosotros tenemos que tener también esa parte emocional y esa paciencia y esa fortaleza para mantenernos ahí y saber que sí, porque si yo le digo, ay, sí, pobrecito, entonces yo ya tranquilo, yo le hago, nosotros no le estamos aportando ningún bien al paciente, tenemos que ayudarlo a que nosotros que estamos bien, tenemos que ayudarlo a que él también esté bien. Muy bien. Hermano, con Adelante, respecto a eso, solamente un chiquito. Es la actitud que yo tengo con el padre de mis hijos que ahora está en el hospital. 2 veces he venido. La una vez yo le dije que no se vaya, porque yo sabía que no estaba apto. Él, pero por terquedad y resabio, él se fue. Y llegó más mal que mal. Pero yo siempre le decía a él, tiene que levantarse. No tiene que estar acostado. Entonces él quería, dame de comer. Y mire lo que hice un día. Él, le dije, muy bien, vamos a comer. Pero así fuerte. O sea, yo estaba, no es que, bueno, son 34 años que se fue y nos dejó. Ya. Pero no es que estaba ni enojada ni quería. Yo lo que quería es que él se levante, porque la idea de él es ir a vivir otra vez solo donde vive. Entonces, tiene que estar. Le dije, mire, usted tiene que tratar de levantarse, porque si usted quiere vivir solo,
Usted tiene que valerse por sí mismo. Pero si usted no quiere hacer las cosas ahora, entonces usted va a ver todo el tiempo aquí en el hospital y en la cama. Una cosa. Le trajeron la comida un día. Mi hija cuando estaba le daba de comer en la boca. Entonces yo le digo, a ver, le digo, usted puede comer, porque yo ya le vi mover las manos, movía para acá, movía para allá. Usted puede comer. Entonces me dice, es que no puedo. Me dijo, no puedo, dame de comer. Entonces, bueno, le digo, muy bien, yo veo que usted alza las manos. Le voy a poner en la cuchara su comida, porque puede ser que la riegue y no la pueda sostener. Le puse la cuchara. Le digo, levante la cuchara y llévesela a la boca. Ahí primero haciéndose con dificultad, haciéndose, porque yo veía que las manos la alzaban. Entonces quería que yo le dé de comer. Él cogió, le digo, ¿cómo? Si se le riega no importa, yo se la vuelvo a llenar. Eso quiere decir que yo no le voy a llevar la cuchara a la boca. Entonces cogió y claro, se hacía así, como que no podía, y después se la llevó a la boca. Muy bien, así le di 2 veces. La otra vez yo me hice la disimulada que me llamaban por tal vez me salgo afuera. Y me lo quedé mirando acá. Y él no estaba con la mano derecha porque la tenía con vía. Estaba con la mano izquierda. Él no es izquierdo, él es derecho. Entonces de ahí vine yo. Me lo quedé mirando ahí. Y le dejé ahí. No regresé pronto, pero lo estaba mirando. Con la mano izquierda, solito, cogió la cuchara y se la llevó a la boca. Mejor que cuando yo estaba al frente. A la enfermo hay que decir, pero con firmeza, con cariño, pero con firmeza. Que él demuestre que uno le tiene afecto, sí, pero tiene que ser firme en ese aspecto. Y eso es muy bueno. Ahora, él rápido, él dice, no, yo ya me siento bien. Yo sé que no se puede parar muy bien. Entonces le digo, mire, usted tiene que pararse bien, ir parado y caminando si quiere irse. Y muy bien, dice. Entonces hay que tener firmeza, hermano. No es que no se los quiera, sino que eso les ayuda también. Claro, ahora, miren, un paciente también puede mostrarnos determinadas carencias afectivas. Es decir, y aquí nosotros tenemos que ser muy cuidadosos, porque la persona enferma muchas veces inconscientemente va a la cama y se postra porque durante gran parte de su vida nadie le ha hecho caso. Dado afecto. Por ejemplo, es muy común que las mujeres, sobre todo las mujeres, en una etapa ya avanzada de su vida se fracturen las caderas. Ustedes han visto, probablemente tengan hasta familias que hayan sufrido durante años, se hayan caído, se hayan fracturado la cadera. ¿Y qué sucede cuando hay una fractura de cadera? ¿Qué hacen los hijos? Una enfermera. Acuden muchas veces a ayudar a la mamá, porque es el momento en que la mami se fracturó la cadera, se unen toda la familia y mira, pero esa madre llevaba muchos años sin recibir afecto, sin recibir afecto, y entonces aprovecha la mamá ese momento para tener a todos sus hijos reunidos, que llevaba años sin ver. Entonces ahí todas las mamás, pero muchas veces la persona con la finalidad de mantenerse en esa posición Se hace la que no puede hacerlo. se hace la que no puede hacerlo, ni siquiera ayuda a su propia rehabilitación física. Y bueno, aquí tenemos un especialista en rehabilitación física que se sabe que la persona con fractura de cadera tiene también que hacer ejercicio. ¿Sí o no? Al quinto día. Al quinto día ya tiene que empezarse a movilizar y a mover y hacer ejercicios pasivos y luego activos y todas estas cosas. Pero la persona no se quiere recuperar. Quiere tener a su entorno. Porque sabe que si prontamente se recupera, luego se van todos los hijos para dónde. Y nuevamente, entonces, un médico misionero, ¿Y cómo reconocer eso? un médico misionero tiene que tener la habilidad para ver esa carencia afectiva. ¿Y qué uno hace ante la carencia afectiva? Pues se reúne con la familia y le dice, mire, su mamá hay que ayudarla y ustedes a partir de este momento no se pueden despegar de mamá. Porque la mamá necesita también de su afecto, de su cariño. Y ella está así precisamente por esta causa. Pero esos son casos especiales. No, generalmente.
Eso es lo más común. Hoy por hoy, tristemente, Eso es lo más por Eso es toda la común. carencia Lo más de amor. común. Sí, Puede sí. que haya casos que no. Porque verán, a mí me pasó con los viejitos que me criaron. Sí. El uno se cayó a los 91 años. Ay, 91 años se cayó subiéndose una mata de cacao por querer coger una que estaba más arriba. Se cayó y se fracturó la cadera. Para la gracia de Dios, pues él era asegurado porque trabajaba en una hacienda. Y bueno, estuvo en el hospital de seguro Babahoyo, ahí le dieron el pase al hospital de Guayaquil. Y para la coincidencia, hubo la prótesis que él necesitaba. Se la pusieron. Y estuvo 3 meses internado en el hospital del seguro. Y de ahí ya lo mandaron a la casa, pero tenía que hacer la rehabilitación. Entonces, pues, como yo a veces trabajaba y nos turnábamos con una hermana mía para cuidarlo, entonces, y cuando ya salió del hospital teníamos que llevarlo todas las semanas a hacer esa rehabilitación, a caminar y eso. Y había que llevarlo en ambulancia porque no había cómo llevarlo en carro de pasajeros. Dice, mijo, ¿y cuánto gastas en pagar? Le digo, bueno, nos cobran $100 por traerlo acá. Ah, está mucho, hijo. Hasta hoy vengo a esa rehabilitación, me dijo. Hasta hoy no quiero que gaste más plata en mí. Le digo, ¿cómo así si yo no le estoy negando? Dice, cómprame un par de muletas que yo puedo hacer eso solo. Oiga, le compré las 2 muletas, no. O sea, iba a comprar las 2 muletas y un primo se había fracturado una pierna y me dice, Isidro, me dice, Lucho, dice, yo tengo las muletas, dice, yo soy del corte de Velázquez, porque era un moreno, pero más alto que usted, el viejito que me dijo. Y le dice, lleva la muleta a ver si le hace. Le llevé. Ya no quiero ir más a esa rehabilitación. Se cogió las 2 muletas, hermano, y empezó a caminar. Al mes ya andaba sin muleta. Y yo con miedo porque se vaya a caer. Y como a los 3 meses viene, se cae la abuelita, la que me crió, y también se fracturó la cadera. Con ella sí no se pudo recuperar. A ella sí la cuidamos ahí hasta el último. Y bueno, el asunto es que él murió, hermanos, de 98 años, ¿no? Y caminaba sin nada. Está muy bien, está muy bien. Bueno, Entonces por eso digo que a veces son casos especiales. claro, creo es yo. que la diferencia está en la actitud. Es la actitud, porque Es la él actitud. era una actitud para que tenía. Igual, yo pienso que si la mujer hubiera tenido una actitud diferente, probablemente hubiera tenido más oportunidades o posibilidades de recuperarse. Y ella menor. Pero Pero Ella era menor, pero ahí había otro asunto. era cieguita. Era cieguita. O sea, más no difícil. ciega, porque yo le quise hacer operar, porque había... Dijo, no, dijo, no me dijo mi hijo, me dice. Dios me trajo a este mundo con estos ojitos y en mis ojos no voy a poner ningún doctor a las manos. Dijo, Hay que si respetar el también la Señor voluntad. dice, permite que yo muera cieguita, así voy a morir. Y eso que le digo a mi esposa, no me he encontrado con una mujer que cocine tan rico como cocinaba ella. Te da envidia, ¿no? Bueno, No hay nadie que cocine como su mamá. ahora miren, hay algo muy importante que ahora estamos valorando en la autoestima, que yo quiero también tocar, que es el criterio de los demás. Es decir, generalmente cuando ustedes estén frente a un paciente, se van a dar cuenta de que muchas veces la influencia del criterio de los demás también influye en el paciente. Influye en el paciente. En su entorno también, como dice Rivadeneira. Ahora, ¿de qué manera podemos nosotros ver esto en los pacientes? A ver, cuando un paciente muchas veces pierde la autonomía, y tiene la autoestima baja, todo lo que digan de mí, que a mí no me guste, eso va a dañar también mi autoestima. Incluso, aunque nosotros no estemos ni siquiera enfermos, el criterio de los demás
les pregunto, ¿influye o no? Claro, Sí, tremendo. sí, Habas. sí, muchísimo. Influye, por ejemplo, digamos, si alguno de ustedes le dijeran, oye, qué feo tú estás. Oye, pero qué feo, muchacho, pero qué feo te parieron. Oye, pero qué. Caramba, qué feo. ¿De dónde te sacaron? Pregunto, ¿esto influye en el estado de ánimo? ¿Sí o no? Sí, sí. ¿Cómo se empieza a sentir esa persona? Chuti, que soy feo. Y cuando se mira en el espejo, Se ve feo. dice, Se "Ah, rompe. mira, entonces ya yo no quiero salir a la calle. ¿Sí? O qué mal te queda ese vestido, o que mira, cámbiate de ropa, o mira, o tú me caes mal. Estas cosas influyen. Ahora te pregunto, ¿debe influir el criterio de los demás en mi autoestima? ¿Y de qué manera? No. A ver, ¿qué crees, Sí, Manolito? doctor, solo quiero acotarle lo que está diciendo el doctor. Mire, precisamente, vuelvo a mi hermano. Ya. Resulta que mi propio hermano, que está tirado en la cama, que no se puede convalecer, sin embargo, la crítica para conmigo era tremendamente. Y eso es lo que yo prácticamente como que me bajó hasta los pisos y dije, entonces, ¿cómo ayudo? ¿Por qué? Porque todo lo que yo hacía, nada le servía. Inclusive hasta me llegó a llamar inútil. Eres un inútil. Él era el inútil, pero sin embargo a mí me tildaba de inútil. A ver, vamos a ir despacio. Imagínense el cuadro. Hay un enfermo Sí. y el hermano viene a ayudarle y ese enfermo le dice, eres un inútil. Ujú. ¿Qué pasó ahí? Se bajoneó, dijo el hermano. ¿Se bajoneó el hermano o Manolito? Manolito. Él se baja. Sí. Estaba Yo- recargado. A El ver. hermano se bajoneó. ¿Te aceptó afectó, la ¿te palabra afectó que le eso? Sí, ¿No me te estima? afectaba. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo tenía que cocinarle su comidita. Todo lo que hacía, nada le servía, nada le agradaba. Nada le gustaba. Nada le gustaba. Todo constantemente era la crítica conmigo. A pesar de que era lo inválido que estaba, tirado en la cama, no No podía levantarse, agradecía. pero sin embargo, él nunca reconoció lo que yo Un hacía. médico misionero tiene un paciente, un médico misionero tiene un paciente y el médico es criticado por el paciente. Por el mismo Le paciente. pregunto, ¿Cómo se siente? les pregunto, ¿debe esto influir en mí? No. No, 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 Tal Para vez nada. quiero no se ver. puede. no, Porque tienen que tener pero toda ya la creo seguridad. que A ver, debería de haber ahorita nosotros, ¿no? Estamos Preparándonos, preparándonos para muy bien. eso. Y yo creo que ya no nos afectaría, ¿no? bueno, Ujú. ahora precisamente, Pero Perdón, antes porque sí. ya estamos conociendo las actitudes Claro. que tiene Muy un bien. enfermo. Claro, pero A en ver. el caso del hermano es Estamos diferente. preparando. No, ahora, sabía. ahora, para ayudar a Manolito, Campo de batalla. para ayudar a Manolito y para ayudarnos a nosotros, cómo fortalecer nuestra autoestima ante un paciente que, digamos, nos está criticando, que no le sirve, como Manolito, que tú le lleves un plato, no, eso no me gusta, o este medicamento, no me gusta. A ver, ¿cómo debemos fortalecer nuestra autoestima, nuestro valor personal para que eso no nos llene? ¿Quieres ser sano? A ver, Espere, quiero ponerle más profundo. Lo que tú me diste me acaba de hacer daño al me estómago. acaba de hacer daño. A ver, ¿qué pasó? Y yo me quiero ir de este lugar porque me hace daño todo lo que me dan aquí. Muy bien. Y yo A les ver, pedí, ¿qué sucede? Yo me parece que debo capacitarme ¿no? y tener clara la situación, tanto la de él como la mía. Bueno, Yo pues, soy el que le voy a ayudar, él es el Tiene que que aceptar. necesita ayuda. Si yo no tengo ese concepto, No tengo preparación. entonces yo me No voy le puedo. a poner al mismo nivel de él, inclusive hasta en la discusión, porque ellos son muy buenos para discutir y comenzar a pelear. Caramba, ya, Entonces, Son muy peleones, hermano, lo que tiene Muy que bien, hacer. muy bien. Ahora, ya van dos más. que ahora, se ven. vamos ahora a analizar un poquito más profundo. La persona necesita ayuda. Y no